la Biblia en nuestra bandera dominicana. Observamos que la libertad que ellos hicieron para nosotros hoy poder disfrutar de todos, de lo que estamos disfrutando de nuestro país, ellos tuvieron que pasar una libertad y tuvieron que pelear y derramar sangre para que otros puedan vivir. Así Dios te está diciendo aquí en este capítulo: está firme pues en la libertad. ¿Por qué Él te dice que tenemos que estar firmes? Porque Él sabe que cuando la persona es libre, Satanás anda a la acecha buscando cómo entrar y hacerte caer otra vez en tu libertad. Entonces, no solamente se queda ahí, sino que cuando tú logras tu libertad, tú tienes que procurar que esa libertad no se te destruya otra vez. Tú tienes que cuidarla como tú no te lo imaginas. Tú tienes que cuidarla como si fuera que tú tuvieras una cuenta en un banco. Así tú tienes que cuidar tu libertad. Porque la libertad viene con mucho sacrificio. La libertad viene con mucho dolor. La libertad no viene de la noche a la mañana. La libertad viene de mucho proceso, de muchas lágrimas. La libertad no viene porque yo diga: Señor, soy libre y hazme libre. No, la libertad no viene con una oración simple, sino con mucho sacrificio y dolor. Porque sería muy fácil que la libertad viniera tú diciéndola: Señor, declaro que soy libre. No, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en aquel tiempo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él nos hizo libre por su sangre y en la cruz. Pero de que entró el pecado, otra vez caímos en cautiverio y engaño y en todas las cosas que están pasando hoy en día. Entonces, ya Dios nos hizo libre, pero por el pecado otra vez caímos en libertad. Así que yo te suelto, todo aquel que me escucha y que está procurando su libertad, que esté firme en su libertad. Dios te dice que tiene que estar firme en la libertad, y lo que está dejando, en pocas palabras, no te descuides de tu libertad, porque la libertad se cuida. No es que ya tú eres libre. Yo hago un paréntesis y te digo: ¿tú te imaginas que tú dures 1 año, 2 años, tú apuntando nombres, generaciones, maldiciones y muchas cosas más, para que de la noche a la mañana tú te dejes perder tu libertad? No. Yo mismo pasé un proceso de libertad desde que me convertí, que fue el 11 de octubre o de agosto, a las 5 p.m. de la tarde, un día que iba para la escuela. Mi madre me llama y yo le conté mi testimonio, para no resumir mucho, y le dije que Satanás me estaba atacando y que tenía muchos sueños malos y que me estaba turbando. Yo le dije: madre, ya yo no aguanto más, ya yo quiero salir de esto. Pero por la madrugada, yo no quería que la madrugada viniera, porque cuando venía, Él me torturaba con temores que ustedes no se imaginan. Él me torturaba con tantas cosas que ya yo quería salir de esa. Pero los yugos eran tan fuertes que no me dejaban salir, que cuando llegaba el amanecer, entonces se me olvidaba, o Él me lo hacía olvidar, porque Él lo que quería era hacerme sufrir. Y me recuerdo yo que a las 4 de la mañana el Padre me dijo: Miguelito, ya es tiempo que tú vengas a mi redil. Y Él me dijo: Miguelito, ya es tiempo que tú vengas a mi redil. Y me recuerdo que en ese momento me atrapó un viento recio demoníaco y no me quería dejar hablar, y me tenía
Soyugado con un temor terrible. Yo no sé ni cómo explicárselo, porque eso hay que vivirlo. Pero no quiero que nadie lo viva, porque es muy fuerte. Y el Padre me dijo 3 veces: ya es el tiempo que venga mi redil. Y yo en la mente dije: Señor, te voy a aceptar. Pero cuando vino la mañana, a mí se me olvidó eso. Satanás me distrajo y me hizo que se me olvidara. Pero como ya yo hice un pacto con mi boca, entonces Jesús usó a mi madre Lourdes para que me llamara. Y inmediatamente que ella me llamó, eso se activó en lo espiritual. Y yo le dije: madre, ella me dijo: ¿cómo te sientes? Yo le dije: de verdad que no me siento bien. Usted no se imagina lo que estoy pasando. Estoy pasando unos temores de noche que no quiero ni vivirlo ni decirlo. Y ella le dijo: Miguel, pero entonces ya, Dios te está llamando. Ya es el tiempo que tú vengas. Ya es el tiempo que te conviertas. Hace mucho Él te está llamando. Y me pasaron tantas cosas para resumir el pequeño testimonio, porque es bastante largo, pero tengo que resumirlo porque el tiempo resta. Ella me dijo: ¿pero qué tú esperas para convertirte? Inmediatamente ella me dijo eso. Vino todos esos recuerdos que yo pasé en la madrugada anterior. Todos esos recuerdos de frustraciones, de temores, Satanás atacándome con un temor que no sé ni cómo explicarlo, porque eso se lo explico, entonces voy a hablar de más, pero era tan fuerte que no sé cómo explicarlo. Con eso lo digo todo. Y ella me dijo: ¿qué tú esperas? Y todo eso comenzó a pasarme como si fuera en una pantalla. Y ella me dijo: ¿qué tú esperas, Miguel? ¿Te quieres convertir? Y yo me quedé callado como por un minuto, porque pensé tantas cosas en ese momento. Pensé que iba a dejar mi vanidad, pensé que iba a dejar el mundo, pensé que iba a dejar tantas cosas. Todo se me proyectó en minutos como si fueran años. Y me quedé callado. Miguelito, ¿está ahí? Yo dije: sí, mami, yo la estoy escuchando. Y ella me dice: ¿qué tú esperas? Y me imagino la lucha espiritual que había en ese momento, porque yo no podía hablar. Satanás me tenía mudo en ese momento. Pensé todas las cosas malas. Pensé: Dios mío, pero ¿y para qué me voy a convertir? Yo voy a dejar mi pinta, voy a dejar mi flow, voy a dejar todas esas cosas, yo voy a dejar mi mundo. Eso pensaba yo, pero era Satanás trayéndome, que el Señor lo reprende 10,000 veces, porque lo odio muchísimo ahora. Él me hizo sufrir mucho, pero ya se terminó su tiempo. Y me pasaron tantas cosas que yo no sabía ni qué decir. Pero una como que desperté. Y mi madre Lourdes decía: Miguelito, tú estás ahí. Yo dije: sí, madre. Y por último ella me dijo: ¿qué tú esperas? ¿Te quieres convertir? Yo le dije: sí, madre. Inmediatamente yo dije así, se me fue un peso del mundo, como que tuviera 40 el mundo encima. Se me cayó ese peso. Que yo dije: Dios mío, ¿qué era lo que yo tenía? Y ella me dijo: comienza a hacer esta oración conmigo. Y yo la hice. Y me fui feliz para la escuela. Y recuerdo yo, en ese momento ya yo iba ya al colegio, o para la escuela, porque era en una escuela que yo estaba estudiando de noche en ese entonces. Y cuando yo dije así, yo sentí que se me fueron. Yo no quiero como exagerarle mucho, pero sentí que se me fueron como 40 mundos. Se me fue un peso tan grande, en pocas palabras, que le estoy dejando dicho, que me sentí como libre en el momento del yugo que Satanás me tenía. Ok, después me fui para mi escuela. Todo continuó normal. Y yo ya era cristiano. Ya yo hice mi convención. Pero ¿qué faltaba ahora? La libertad. Todo es un proceso. Este pequeño testimonio, porque es bastante largo, se lo estoy resumiendo, pero se lo traigo al punto que dice: está pues firme en la libertad. Ahora yo comencé mi libertad. Y fui comenzando conociendo tantas cosas que Dios fue trayéndome sobre cautiverio, sobre iniquidad, y me enseñó cómo
ser libre de la iniquidad, de las maldiciones ancestrales, las maldiciones que yo arraigué de mis padres, de todos mis padres y de todas las generaciones ancestrales de tiempos atrás. Y Dios comenzó a enseñarme cómo a libertarme. Pero ustedes no se imaginan la lucha que yo tomé mientras yo me estaba libertando. Yo lloraba, mi alma estaba muy vulnerable. Lloraba de nada, se me salían las lágrimas. Porque cuando estaba siendo libre, cuando mi alma estaba siendo libre, cuando mi espíritu estaba siendo libre, estaba siendo limpio de toda iniquidad, el Señor estaba desarrollando de lo profundo de mi espíritu toda esa suciedad que yo arraigué desde el vientre de mi madre hasta el día que yo me había convertido, que hice la conversión. Pero muchos cristianos dicen cuánto están libres, y ellos dicen que están libres. Pero quiero decirte algo: tú no estás libre en nada, porque Dios te hizo libre en la cruz del Calvario, pero por el pecado otra vez caímos en la cautividad. Caímos otra vez en la cautividad. Y quiero decirte que si tú dices que estás libre, te estás engañando. Quiero decirte que tú no estás libre, porque con tan solo tú hablas una mentira, tú no estás libre. Porque las personas que están libres no hablan mentira, ni pequeña, ni color roja, ni azul, como dicen muchas, y ni blanca. Una persona libre no habla mentira, ni la más pequeña que existe. Por eso dice, haciendo un paréntesis, cuídate de las zorras pequeñas, que son las que dañan al viñedo. El apóstol Pedro estaba diciendo: cuídate de la mentira pequeña que te daña. La mentira grande, la zorra grande, todas la conocemos y sabemos cuáles son las zorras grandes. Las zorras grandes son las fornicaciones, robar, adulterar, tantas cosas que no sé ahora porque no me llegan a la mente, pero tú las conoces. Entonces, pero descuidamos las zorras pequeñas, que son las mentiras que hablamos cada día sin darnos cuenta por los hábitos que tenemos. Por eso yo te digo que tú no estás libre, porque el que está libre se cuida de la mentira más mínima que vaya a salir de su boca. Así continuamos con el mismo versículo. Dice: está pues libre, está firme en tu libertad. Te exhorto que cuando tú seas libre, que te asegure y que cuide tu libertad, porque tu libertad vas a depender de las bendiciones que te vengan y de todo de lo que Dios te va a dar y de los niveles que tú vas a subir con el Padre. Segundo punto dice: con que Cristo nos hizo libre. Oiga, con que Cristo nos hizo libre. Él nos hizo libre. Pero como se lo dije anteriormente, por el pecado caímos otra vez en el cautiverio. Hay mucha gente que ignoran todas estas cosas, pero por eso es que viven con tanto mortificamiento. Hay mucha gente que dicen, la Biblia dice que mientras vivamos en este mundo tenemos que pasar dificultades. Sí, yo no digo que hay que pasar dificultades, pero llega un momento que cuando tú estás libre, las dificultades se te van de tu vida. Pero eso es cuando está libre, es cuando está. Yo era un tipo amargado, que muchos me conocen, un tipo recoroso, que tenía tanto odio, con tanto demonio encima, y mi familia entera conoce cómo era Miguel José Calcaño Álvarez. Conoce cómo yo me comportaba, que yo ofendía a cualquiera de la noche a la mañana, sin importar lo que me importara, si te doliera o no te doliera. A mí no me importaba si tú fueras mi amigo o no me fuera. ¿Por qué? Porque Lucifer me quería tener a sola con él, para llevarme a un punto. ¿Para llevarme a dónde? Al infierno. Porque la Biblia dice, el pecado trae la muerte. Eso dice la Biblia, claro y pelado. Entonces, yo te digo a ti, Dios te hizo libre. Otra vez te lo recuerdo. Pero por el pecado
otra vez caíste en cautiverio. Que se te grabe en la mente que tú tienes que hacerte libre. Por eso es que Dios crea circunstancias en personas para hacerlo libre. Por eso es que Él crea circunstancias tan fuertes en personas para hacerlo libre, para sacarle la mentira, el odio, la endureciedad, la hipocresía, el legalismo, tantas cosas que tiene. Por eso es que Él crea circunstancias de dolor para hacerte libre. Si tú te crees que estás libre, salte de esa idea que tú tienes que ser libre. Seguimos con el mismo versículo, Gálatas 5:1. Y dice, y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Qué te está dejando dicho? Lo mismo que te estoy diciendo, que tú tienes que cuidar tu libertad cuando tú procuras la libertad. Cuando tú duras meses y meses limpiándote, cancelando la mentira, cancelando esos hábitos que de tanto tiempo tú procreaste desde tu niñez. Y cuando llega Cristo, entonces tú tienes que hacer una reparación y decirle al Señor, saca la mentira de mi espíritu, saca la mentira de mi alma, desplégala, bórrala, sácala, desarráigala, púrgala, para yo cuidar mi libertad. Entonces, Él lo dijo claro por última vez. Y no esté otra vez, oye, y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Lo que está dejando dicho que si tú no cuidas tu libertad, tú puedes caer otra vez en tu esclavitud. Pero eso depende de ti. Seguimos ahora con Gálatas 5:16. Y dice, digo pues, andad en espíritu, no en el espíritu tuyo, sino en el Espíritu Santo, señores, para que no malinterpreten. Andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una cosa lleva a la otra. Aquí vemos una cosa que tiene que ir con la otra. Hablé anteriormente que ya estamos libres y que tenemos que cuidar nuestra libertad con la firmeza. Pero ahora aquí te está diciendo, pues andar en el espíritu, porque la libertad te trae la madurez de tu andar en el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que es andar en el espíritu? Cuando tú estás libre, eso es andar en el espíritu. Mucha gente piensa que andar en el espíritu es que cuando tú estás orando, cuando tú estás ayunando, te equivocaste, papá. Eso no es así. Andar en el espíritu, primero para tú andar en el espíritu, fíjate cómo primero Él dice, está firme en tu libertad. Tú tienes que ser libre primero, para entonces después tú andar ¿qué? En el espíritu. Tú no puedes andar en el espíritu si tú no estás libre. Pero tú tienes que estar libre primero para andar en el espíritu. Pero mucha gente malinterpreta en este versículo y dicen que andan en el espíritu porque ayunan, porque oran 10 minutos y porque alaban al Señor y porque van todos los días al culto. Te equivocaste. Eso no es así. Andar en el espíritu primero tú tienes que ser libre para después andar en el espíritu. Y sigue diciendo, no satisfagáis, que está dejando dicho, que no te descuides de los deseos de la carne porque te pueden llegar. Eso es en pocas palabras lo que te está dejando dicho. Porque tú estés libre, no deja dicho que la carne no está ahí. La carne está ahí, mi hermano. Mis hermanos, la carne está ahí. Ahora, tú obedeciendo al Padre y andando en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es tú estar en obediencia cuando Dios te dice, yo quiero que tú vayas allí, yo quiero que tú me le des 50 pesos a fulana, quiero que me le lleve tanto a fulana, quiero que me le des esa palabra a fulana. Eso es andar en el Espíritu, porque te está dejando guiar por lo que el Padre te está diciendo. Andar en el Espíritu no es tu orar todos los días, ni ayunar 40 días, ni tampoco es tu ir todos los días al templo,
ni tampoco ahí tú alabas siempre. No, eso no es andar en el Espíritu. En pocas palabras te está diciendo andar en obediencia a Él. Porque cuando tú andas con el Espíritu Santo, ¿en qué tú andas? En obediencia a Él. Entonces, para no seguir abundando tanto, tenemos que cuidarnos de esos deseos de la carne. Porque cuando tú eres libre, no creas que los deseos no se van a levantar. Ahí es que se van a levantar, porque ya tú fuiste libre. Ahora Satanás va a hablar con el Padre y le va a decir: déjame usarlo, déjame mandarle su sortilegio para ver cómo él actúa. Y Dios lo permite, porque Dios te va a probar para ver si tú estás firme en tu libertad. Él te va a probar, ¿entiendes? Porque no pienses que la libertad se da allá, fue libre. No. Él te va a probar si en verdad tú vas a cuidar tu libertad. Entonces te llega el deseo de repente. Tú dices: Dios mío, ¿qué pasa? Pero ahora, si tú estás andando en el Espíritu, tú lo cancelas inmediatamente. Tú sabes que son enviaciones del infierno. Y inmediatamente eso llega, tú lo bloqueas. Porque tú estás andando en ¿qué? En el Espíritu Santo. Tú estás andando, en pocas palabras, en la obediencia del Padre. Así que, segundo punto, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya eso lo explicamos. Tenemos que tener cuidado, pero mucho cuidado, porque los deseos de la carne se van soyugando y se van amansando cuando cada día llegamos y pasamos niveles en Cristo. Ya yo estoy libre, pero no te creas que a mí no me han llegado deseos de la carne. Pero cuando me llegan, inmediatamente la bloqueo. Pero llega un momento que ya Dios dice al Padre: suéltalo, porque ya tuviste que haber vención. Llega un momento que el Padre le dice a Lucifer: suéltalo, que él no va a caer. Tú le pusiste muchas tentaciones y tuviste que él no cayó. Llega un momento que ya los deseos de la carne ya no te llegan, pero ninguna. Anteriormente, antes, cuando yo estaba siendo libre, yo tenía muchos deseos carnales. Y una era deseos carnales sobre pornográfica. Y eso era una lucha tan constante que yo le decía al Padre: ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo creo que voy a caer. Pero como Él veía mi intención de yo querer estar firme en mi libertad, Él dijo: mi hijo quiere seguir y le interesa más mi presencia que los deseos carnales. Entonces Él me ayudaba, pero Él no me la ponía tan fácil. Él no me la ponía tan fácil, porque si me la pone tan fácil, entonces yo no te puedo dar lo que te estoy dando ahora. Y fueron muchas veces que me llegaron unos deseos tan diabólicos que el Padre me tenía que dar un sueño profundo por la tarde. Yo no era gente de dormir, pero Él me metía en un sueño tan profundo, porque la tentación era tan fuerte que si yo no me durmiera en ese momento, yo podía caer. Los deseos tan fuertes, tan carnales que Satanás usaba, eran tan fuertes que si Dios no me cuidaba, yo podía caer. Pero gracias a Dios que superé una, y superé otras, y superé muchas, y superé bastante. Aunque en muchas caí, porque no le voy a decir que no, porque no soy perfecto. Recuérdense que yo estaba procurando mi libertad, estaba peleando mi libertad. Pero eso no deja dicho que porque yo caí en una cuanta, no deja dicho que yo no estaba libre en eso, sino que las tentaciones eran tan fuertes que aunque caí, yo le pedía perdón al Padre y decía: Señor, caí. No era porque quería caer. Tú sabes que caí por las tentaciones. Y muchas veces también me justificaba. Pero gracias a Dios que hoy estoy libre y pude pasar la prueba
como tú también lo puedes pasar. Esto quizás no te pase a ti, pero te lo estoy dando para que tú estés alerta. Y para que tú estés pendiente a los deseos de la carne. Que no creas que porque tú comiences a procurar tu libertad, a ser libre, no creas que no te van a llegar los deseos carnales. Te llegan, pero después que ya tú lo vences, ya tú pasas ese nivel y ya los deseos carnales desaparecen. Como en mi caso, ya yo no siento deseo carnal, ya yo no siento ningún deseo pornográfico, no siento ningún deseo por el mundo, no siento ningún deseo de vicio, ninguno de esos deseos que yo sentía de antes, ya no lo siento. ¿Por qué? Porque ya yo pasé esos niveles de prueba. Para seguir continuando, que ya terminamos aquí, Gálatas 5:19 dice, manifiesta, dice Gálatas 5:19, manifiesta son 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os no amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí está hablando sobre de lo que le estaba alertando y diciéndole que tenemos que cuidar de los deseos de la carne. Esas son todas las que se manifiestan, como leímos ahora: la envidia, homicidio, idolatría, hechicería, y etcétera, y sucesivamente todas esas de las que ustedes conocen. Ahora, si la practicamos, ya tú sabes lo que dice prácticamente: tales cosas, los que lo practican no heredarán el reino de los cielos. Yo no te dejo dicho con esto que tú no lo hayas hecho, porque todos aquellos que estaban en el mundo hicieron muchas cosas, pero ahora, después que ya tú comienzas a caminar con Cristo, tú tienes que dejar todas esas manifestaciones demoníacas de la carne que te estuve hablando aquí en Gálatas 5:19. Él dice: se manifiestan, pero se manifiestan ¿por qué? Porque si tú no cuidas tu libertad y si tú no andas en el Espíritu Santo ni en obediencia, que es lo mismo, se van a manifestar las obras de la carne, mi hermano. Por eso te dije que tú tienes que estar firme. Por eso dijo arriba en Gálatas 5:1: está pues firme en tu libertad. Él te está dejando dicho: cuida tu libertad, porque si tú no cuidas tu libertad, entonces van a venir todas estas manifestaciones de estos deseos de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, y sucesivamente son varias que ya tú las sabes. Te la dejo en tarea, Gálatas 5:19, para que tú la leas en tu casa. Atiende. Entonces Dios te está dejando dicho en pocas palabras: cuida tu libertad. Eso es el centro de este tema que te estoy dando. Cuida tu libertad. Cuídalo, porque si no lo cuidas, entonces se manifestarán todos esos deseos que dice Gálatas 5:19. Ahora
lo que es lo opuesto de esto. O no lo opuesto. ¿Cómo se dice? O no lo contrario, porque lo opuesto son estas. Toda la cartería. Ahora, si cuidas tu libertad y si tú andas en el espíritu, como te dije, como te expliqué ahorita, ¿qué es andar en el espíritu? Porque también es un tema muy profundo, pero solo te di un detalle de algo para que tú puedas reflexionar un poco y puedas entender. Ahora, si tú cuidas tu libertad, escucha bien. Si tú la cuidas, como te digo ahorita, con los deseos que llegarán y tú no caes, entonces, ¿sabes lo que vas a pasar? Que van a venir los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mira la diferencia: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oiga eso, no hay. No hay. Si tú cuidas tu libertad y a tiempo, porque todo es por niveles, nada llega de la noche a la mañana. Nada llega de la noche a la mañana. Quiero que tú sepas esto. Tu liberación, los niveles en Cristo, no llega de la noche a la mañana. Eso llega a través del tiempo, mientras tú vas madurando y andando y obedeciendo a todos lo que el Padre te dice. Y Él te dice: tírate en el suelo, no cuestiones, tírate en el suelo. A veces no es tirarte en el suelo, sino es que Él quiere probar tu obediencia. A veces no es que Él te diga: vete al mar y báñate. Tú acabándote de bañarte, ponerte perfume y colonia. El asunto no es el perfume ni la colonia, sino es que Él te quiere probar. Sino es que Él quiere ver si en verdad tú vas a ser obediente a la libertad que tú luchaste de 2 años, 3 años, depende, porque mucha gente llevan años y meses. A mí me llevó casi los 4 años que tengo en el Evangelio. ¿O no? Sí, los 4 años que tengo. Él te prueba diciendo: mi hijo, te voy a dar $200, porque sé que te hacen falta y tú tienes que comprar esto y esto y esto. Pero después que Él te da los $200, Él te dice: dáselo a fulano. Y te dice: pero Dios mío, Señor, tú me dijiste que me lo ibas a dar porque te lo estaba pidiendo de hace tanto tiempo y que yo lo necesitaba, y ahora tú me dices que te lo dé. Señor, no cuestiones, hazlo y ya, porque Él no está mirando. Él sabe que tú tienes la necesidad. Él sabe que tú le estabas pidiendo los 200, pero Él no le importa los 200, Él lo que le importa es la obediencia. Dios es resplandeciente, Dios es amor, Dios es donde mora el Señor, no hay suciedad. Pero de repente Él se dice: yo quiero que tú me tires lodo ahí. Tú dices: pero Señor, ¿cómo que me tires lodo? Porque ¿cómo? Si tú eres un hombre donde mora tú no moras donde hay suciedad. Pero yo quiero que tú me tires lodo, mi hijo. Y tú: pero Señor, ¿cómo que te tires lodo? Si tú eres limpio, si tú me has dicho muchas veces que me limpie mi templo y que me le eche olor y que me le quite las telas arañas y que me limpie el vidrio, que me abra toda la ventana, ahora tú me dices que le tire el oro al piso. No el lodo que le interesa, señores. Ustedes que me escuchan, no son las telarañas, no son las ventanas abiertas, no es el perfume que te pusiste, ni el saco más caro. A Él lo que le interesa es que tú obedezcas. A Él no le interesa un saco que cueste $10,000. Eso es disparate para Él, porque Él es el dueño del mundo y Él tiene el oro y la plata. A Él no le interesa el perfume más caro, no. A Él lo que le interesa es tu obediencia. Entonces, para ya terminar contigo,
todo te lo estoy trayendo a cuenta, porque si tú cuidas tu libertad y si tú andas en el Espíritu, entonces manifiestas son las obras del Espíritu Santo ahora, que es el fruto del Espíritu, que es amor primeramente. Mira cómo comienza, primeramente con el amor, porque si no hay amor no hay nada. El amor abarca todo lo que continúa ahí, pero el apóstol Pablo lo puso a través del Padre para que ustedes vean todas las manifestaciones, si tú eres obediente y si tú estás firme en tu libertad y si tú andas en obediencia y andas en el Espíritu. Como te dije, que andar en el Espíritu es estar en obediencia. No te creas que andar en el Espíritu es tú estás mirando al mundo espiritual y mirando demonios. Eso no es andar en el Espíritu, señores. No creas que andar en el Espíritu es tú estás mirando el infierno y date un paseo por el infierno. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es como me pasó en este día, que nosotros necesitábamos internet, y como nosotros nos estamos guiando, nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Padre y Jesús. Él sabe que nosotros necesitábamos el internet. Estábamos usando un internet, pero Él permitió que el internet se fuera para ver si yo me iba a desesperar, aún sabiendo que yo lo necesito. Para ver si yo me iba a coger dinero a mi voluntad y me iba a ir a Digicel a poner el internet. Yo podía hacerlo porque yo tengo mi voluntad y Él no la toca, como Él dice. Pero vuelvo y le digo ahora, confirmando todo lo que le estoy trayendo, como ya yo estoy firme y estoy cuidando mi libertad, después que cuido mi libertad paso a andar en el Espíritu, que está en obediencia. Entonces, como yo quiero estar en obediencia, yo dejé que el tiempo pase y que Dios me respondiera lo que yo le pregunté, diciéndole: Señor, dime si yo puedo poner el internet, porque tú sabes que lo necesitamos. Y Él me dijo: pasaron la malla. Yo sé que ustedes necesitan el internet, pero yo lo estoy probando, porque si se lo pongo fácil no vas a ver testimonio. Si se lo pongo tan fácil, le digo: tengan, vayan, pongan el internet. ¿Cómo le doy el testimonio que le estoy hablando ahora? Entonces Él me dijo: yo sé que ustedes necesitan el internet, yo sé que ustedes lo necesitan. Y en pocas palabras dijo: por esperar y dejarte guiar de mí, Miguelito y Lourdes, vayan, pongan el internet el lunes. Gracias, Jesús. Me dirigí a ti porque el Padre es un poco fuerte. Tú eres muy fuerte, Padre. Pero yo, olvídate que si tú me dijeras que no, yo también te iba a obedecer. Yo no te iba a cuestionar por eso, porque yo lo que quiero es estar en obediencia. Esta libertad que yo he procurado de tantos años ya, yo no la voy a perder por porquería, porque tú me digas que no, ya. Eso para mí ya no existe. Si tú me dices que no, te digo: gracias, Señor. Tú eres el que manda y tú eres el dueño del mundo. Ahora, ya para terminar, te dije: manifiestas son las obras del Espíritu, que es amor, como te estuve diciendo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas las cosas más que vienen. Entonces te digo, para terminar contigo, tú que me escuchas, si tú te dejas guiar del Espíritu Santo, si tú te dejas guiar de Jesús y después del Padre, si tú cuidas tu libertad también, después, y si te dejas andar en el Espíritu, y si te dejas de ser obediente por Él, te lo digo que no te arrepentirás. Yo no cambio los momentos especiales que yo estoy pasando con ustedes, Jesús, Padre y Espíritu Santo, por una desobediencia, por una desesperación, por desesperarme o querer tomar mi voluntad. Yo mismo me ha sorprendido y he dicho: wow,
Mira cómo tengo 4 meses desde que mi esposa se fue para Santo Domingo. Se fue y vino. Y mira cómo yo no tengo todavía un celular. ¿Sabe por qué? Porque estoy esperando el celular que tú me dijiste y el celular que yo te pedí. Pero si yo no me dejara guiar por ti, yo podía llamar a Carlos y decirle: Carlos, tráeme 2,000 pesos, y podía ir a comprar un celular. Pero ya yo no voy a perder la obediencia que yo estoy llegando. El Padre nos dijo: mientras más usted escale a mi obediencia, más santos serán. Dijo también: mientras más obedezcan, los ángeles lo visitarán y ellos entrarán a su habitación como entran tu esposa o cualquier persona. Entonces, ¿para qué desesperarme? Te hablo a ti. ¿Para qué desesperarme entonces? Yo sé que no es fácil, porque yo me desesperé mucho, pero todo tiene un punto y tiene un final. Ya, dale stop a la desesperación. Déjate dejar guiar por el Espíritu Santo, por Jesús y por el Padre. Así que esto fue todo lo que dimos en esta noche. Esto fue lo que el Padre quiso. Tú y ustedes que están ahí, que quería que yo diera el tema titulado: está firme en tu libertad, porque Satanás está a la acecha. Cuídate cuando tú seas libre. Cuídate. Este tema es muy profundo, pero yo te pude decir lo más claro para que tú lo pudieras entender. Pero te dejo la cita bíblica, Gálatas 5:1, que fue lo primero que hice. Después te dejo Gálatas 5:16 y por último te dejaré Gálatas 5:19 para que tú lo leas en tu casa con mucha precaución y mucho cuidado. Así que, Señor, cumplí contigo. Padre, cumplí contigo. Jesús, cumplí contigo. Espíritu Santo, cumplí contigo. Cumplí con ustedes. Gracias porque vinieron hoy. Gracias porque esta será la casa donde ustedes van a morar. Incluso ya nos dijiste que nos vas a dar el diseño para que la pintemos, porque aquí es que tú vas a morar. Para una mente que todavía no está libre, cuando escuchan hablar de estas cosas, se los halla muy raro. Y dicen: wow, que el Señor va a morar en una casa. Sí, el Señor va a morar en una casa, porque Él mora donde está la libertad primeramente. Escucha bien. Mora donde está la guianza del Espíritu. Y por último, mora a donde tú te dejas de obedecer de Él. Para terminarte, hay un pastor americano que se me olvidó el nombre. Se llama como, no sé, se me olvidó el nombre. Y el Padre nos dijo, nosotros veíamos a ese pastor varias veces, y es un hombre que Dios lo ha usado terrible, pasó un proceso terrible también. No te voy a decir el proceso de él, porque ya tengo que terminar, pero pasó un proceso fuerte, y Dios le posicionó su gloria, escúcheme, le posicionó su gloria en él. Y él, por vía de Dios, ha sido un instrumento bien usado y ha hecho muchos milagros, y es un hombre muy conocido, y mucha
gente y muchos pastores también lo conocen porque es un hombre muy conocido. No sé el nombre ahora, pero gracias a Dios que no me lo sé. Y es tan conocido por los milagros que él hace. Pero en estos últimos días el Padre nos dijo: en estos últimos días el Padre nos dijo que Él, nosotros estuvimos preguntándole: Señor, dilo entonces de aquella persona, ¿quiénes son los cristianos entonces? Porque tú nos dices que ahora tenemos que estar pendientes de tantas personas que vemos y que aparentemente están predicando tu palabra, pero no lo son. Él nos dijo, yo lo usaba mucho a él, lo usaba poderosamente, pero un día yo quise y le dije una palabra y él dijo: no, Señor, esto es muy fuerte. Jesús le dijo, el Padre le dijo: tú solamente predicas de milagros, porque donde hay muchos milagros la gente va, ¿entiende? Porque está el poder de Dios. Pero entonces se descuida de la salvación. Solo van a donde está el milagro, pero se descuidan de la salvación. Y muchos son sanos, es verdad. Y muchos son sanos de tumores, de muchas cosas, pero entonces no permanecen. ¿Por qué? Porque solo van por el milagro, no van por la salvación. Y el Padre le dijo: tú me predicas mucho solamente de milagro, pero no me predicas de lo que yo quiero que tú me des. Solo me predicas de milagro, predícame de lo que la gente tiene que cuidar su salvación. Ok, son libres, pero cuídense, como él dijo, está pues firme. Él le dijo: háblame de que tienen que cuidar, de que ellos tienen que cuidar su salvación, no solamente es el milagro. Pero ¿qué pasó? Que inmediatamente el Padre le dijo eso, él no le gustó. Y nosotros le preguntamos al Padre: ¿y qué pasó, Señor? Yo salí inmediatamente que él me dijo eso. Y la iglesia es una mega iglesia. Una mega iglesia. Y supuestamente la presencia de Dios, te equivocaste. Porque Satanás también lo hace. Igualito que Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo: cuídense de los anticristos que vienen en los últimos tiempos. Antis. Son Cristos pequeños. Anticristo. Son Cristos que van a ser usados. Que aparentemente serán que si tú no tienes el discernimiento del Padre, tú vas a caer en el gancho de Satanás. Y nosotros le dijimos, para concluir: Señor, pero ¿y entonces qué pasa con él? Él se ligó a la masonería. ¿Cómo, Señor? A la masonería. Tú sabes que tiene también ese engaño. Wow. Entonces, él nos dijo a nosotros: quiero que ustedes se cuiden de los milagros, porque ustedes tendrán millones y millones de gente que serán libres, y mucha gente vendrán por los milagros, pero no me prediquen del milagro. Siempre sigan predicándome de lo que yo les dé, la verdad de la cruz, y de que cuiden su salvación. Así que terminé en esta noche, Señor. Gracias te damos por todos. Te dije este testimonio para que tú estés atento a lo que Satanás hace a veces sin darnos cuenta. El Padre nos dio hace muchos. El discernimiento yo se lo doy a los obedientes, a los que pagan diezmo y a los que se dejan guiar por mí. Uno, a los obedientes, el discernimiento, porque mucha gente habla de discernimiento, pero ni saben de qué están hablando. Yo se lo doy a los obedientes, a los que pagan diezmo y a los que se dejan guiar por mí. Así que terminamos, te lo dejo de consejo y de práctica.
Ten pendiente, porque si Dios te va a usar en un futuro, te estoy alertando para que tú no caigas en las artimañas de Lucifer. Así que gracias, Padre. Todo lo hicimos como tú querías. Gracias por las oraciones que hizo la pastora Lourdes Tribucho, esa halcón tuya, que la usará en grande, por en grande, en grande, en grande. Gracias por hacerlo lo que tú la has hecho a ella. Gracias porque estuvimos aquí y compartimos de lo que tú querías que compartiéramos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, mis escuadrones que nos cuidan. Gracias a los escuadrones, los 5 escuadrones que cuidan nuestra finanza. Gracias, Melquisedec, nombre respetado en el reino de la tiniebla. Gracias por todos. Gracias porque tuvieron. Y gracias porque seguirán aquí. Gracias por todo. Así que tú que me escuchas, espero que tú tomes en cuenta lo que yo te dije. Espero que tú tomes en cuenta que si tú no eres cristiano, que algún día si serás cristiano, porque no te podemos obligar, si no, eso depende de ti. Que tú comiences a procurar tu libertad, entonces tú la cuides y puedes estar firme en lo que Dios quiere en ti. Así que gracias. Concluimos con todos y con lo que tú hiciste, Padre. Digno de alabanza eres, Señor. Gracias por todo, Jehová, porque hasta aquí hicimos lo que tú querías. Amén. Gracias, Señor.